Bienvenidos a todos al primer taller virtual interactivo de primovacunación. Les pido a todos los que estén presentes que primero desactiven su micrófono, que lo pueden ver abajo de la pantalla, los que están en la computadora y los que están en el teléfono, apretando la imagen mía, ahí abajo les aparece el menú y silencian el micrófono, así no tapan lo que voy a decir. Pasamos a la presentación. Bueno, como les decía, mi nombre es Gabriel Baños, soy médico pediatra y hoy vamos a charlar un poquito sobre polio. Primero vamos a hablar sobre la enfermedad en sí, sobre los distintos aspectos, sobre todo el pasado pre-vacunación y el presente post-vacunación, el plan de erradicación, dónde estábamos antes y dónde estamos ahora, y también sobre las distintas vacunas que hay. Primer concepto importante para decir es que la poliomielitis es una enfermedad viral que afecta al sistema nervioso y puede producir parálisis. Se contagia por vía fecal oral y afecta principalmente a los niños. Existen 3 serotipos del virus, 1, 2 y 3. En la era pre-vacunación era un problema de suma importancia a nivel de salud pública, ya que se infectaban casi todos los niños, en general eran por brotes gigantes, de los niños que se infectaban, 1 en 200 desarrollaba parálisis, no todos revertían, era la principal causa de discapacidad permanente. Probablemente los médicos más jóvenes nunca hayan visto un caso de polio, pero aquellos que tengan más años en la profesión, por ahí lo recuerden, o lo hayan vivido con familiares o gente conocida. Realmente era una catástrofe. En la era post-vacunación, esto se redujo mucho, y de hecho en 1988 había 350.000 casos anuales en el mundo, y en ese momento se inició un primer plan para eliminar la polio, cuyo objetivo horizonte era el año 2000. Esto se basó principalmente en una vacuna, que es la vacuna oral, que vamos a hablar de ella en un momento, y la cantidad de casos de 1998 hasta el día de hoy se han reducido un 99.9%, o sea que fue francamente exitosa. De hecho, acá les muestro en un mapa, cuando se inició en 1988 el plan, la cantidad de países que tenían circulando polio o que no estaban libres de la enfermedad, y en 2014 solamente tenemos 3 países, Nigeria, que está en África, es el punto rojo en África, y en Asia, Afganistán y Pakistán. Esos son los países donde hay circulación actual del virus. Entonces, como dije antes, para 2015 la reducción fue del 99% de la circulación y de las enfermedades, y en 1999 se dio el primer hito, que fue la erradicación del serotipo 2. Actualmente, además de los países donde circula el virus salvaje, hay brotes esporádicos del virus vaccinal, como por ejemplo en Venezuela actualmente y en Siria durante la guerra civil. Vamos a hablar de esto más adelante en la presentación, pero este fue el primer problema con el plan de erradicación, los brotes esporádicos de virus vaccinal. Ahora vamos a hablar un poco de las 2 vacunas que hay. La primera que voy a hablar es la vacuna oral, que es la OPV, también conocida como Sabin, por el médico que encabezó el equipo que la desarrolló. Es una vacuna que contiene virus vivos atenuados y con una composición actual bivalente, es decir, contra los tipos 1 y 3, y se aplica por vía oral. Recordemos que antes de 2016 esta vacuna era trivalente, y vamos a hablar más adelante del switch que se hizo de trivalente a bivalente, pero la configuración actual es de 2 serotipos. Las ventajas es que genera inmunidad oral e intestinal. Eso quiere decir que bloquea, si uno entra en contacto con el virus, se bloquea tanto a nivel de la mucosa oral como intestinal, y al bloquearse a nivel intestinal evita que el virus se propague, ¿sí? Es fácil de administrar porque es oral y es poco costosa. Y otro punto importante es que al eliminarse por heces ofrece protección de rebaño. Eso quiere decir que en contextos donde no se vacunan toda la población, los que entran en contacto con heces, materia fecal, digamos, de personas que se han vacunado, pueden adquirir el virus vaccinal y a su vez ser inmunizados. Las desventajas, la principal es que puede producir parálisis flácida en algunos pacientes. Está contraindicada en inmunosuprimidos o sus convivientes, recordemos que se elimina por excretas, y en algunos casos puede revertir a la forma salvaje del virus. Todos estos puntos son muy importantes hacia donde estamos parados ahora en el programa de erradicación.
Entonces recordemos, puede producir como efecto adverso grave la parálisis flácida, no se puede dar en inmunocomprometidos o en convivientes, pues justamente puede generar esto, y en algunos casos puede darse la reversión a la forma salvaje del virus. La otra vacuna que existe es la inactivada inyectable, la vacuna IPV o Salk, también por el médico que la desarrolló. Es una vacuna, como dije, bueno, inactivada, trivalente, o sea que tiene los 3 serotipos, 1, 2 y 3, y es inyectable. Las ventajas es que puede, al ser inactivada, se puede aplicar en pacientes inmunocomprometidos, puede combinarse con otras vacunas, es decir, en la vacuna sextuple, la quíntuple, eso lo vamos a ver en otra charla más adelante. No genera parálisis flácida al no tener el virus, y genera inmunidad humoral a nivel oral. Las desventajas es que no genera inmunidad humoral a nivel intestinal, eso quiere decir que en el caso de un brote, aquel paciente que aún teniendo la vacuna se infecte, podría llegar a eliminar por excretas el virus con el que se infectó, y que es más costosa que la OPV. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Hasta ahora vimos que la polio era un problema muy importante en la era pre-vacunación, siendo la principal causa de deshabilidad, digamos, en los pacientes y de efectos adversos severos, de discapacidad, perdón, en los pacientes, que existen vacunas muy efectivas, que han habido a partir de 1988 un plan de erradicación que ha sido sumamente exitoso, pero que ahora se ha topado con el límite de la vacuna que se utilizó, que es la vacuna oral. Entonces, por eso en 2013 el Consejo Ejecutivo de la OMS aprobó un plan estratégico para la erradicación de la poliomielitis y la fase final 2013-2018, que es donde estamos ahora. Este programa tiene 4 puntos claves estratégicos. El primero, que ya lo mencioné antes, es el switch de la vacuna oral trivalente a la bivalente. ¿Eso por qué es? Porque al estar erradicado el serotipo 2, ya no era necesario, y a su vez podía hasta causar efectos adversos por un virus que no circulaba a nivel mundial. El segundo punto muy importante es que se pasa de un esquema combinado un esquema solamente con OPV a un esquema combinado con IPV más OPV. ¿Cómo sería esto? Las primeras dosis de un calendario nacional deberían ser con la vacuna inactivada, óptimamente las primeras 2 dosis, también podría ser la primera dosis, y las siguientes con OPV. ¿Por qué es esto? Porque al ser las primeras con dosis inactivadas, no existe el riesgo de parálisis flácida, tampoco con las sucesivas dosis con OPV, y también porque al hacer el switch de trivalente a bivalente en la vacuna oral, podría existir el riesgo, sobre todo en los primeros años, de que resurgiera como brotes de serotipo 2, ya sea por reversión al virus salvaje del virus vaccinal o directamente por el virus vaccinal. Entonces, esto se bloquearía dando IPV en los calendarios nacionales. ¿Cuándo se haría el tercer punto? ¿Cuándo se haría el switch completo a IPV? Una vez que no haya más circulación viral, ¿sí? Una vez que no haya más circulación viral y que no haya más infección y se certifique eso, el objetivo es pasar todo a IPV. Cuarto punto, ¿qué países realizan switch antes de la eliminación del poliovirus salvaje? Aquellos que tengan poco riesgo de circulación, ya sea vaccinal, del virus vaccinal, o ya sea por importación de otros países, y aquellos países que tengan una buena cobertura y homogénea en todo su territorio de vacunación, y que tengan un buen sistema de procesamiento de excretas. Así que acá puse cómo sería el esquema nuevo argentino, que muchos de ustedes por ahí participaron en 2016 cuando se hizo el switch de trivalente a bivalente. El esquema sería para bebés de 2 y 4 meses con la vacuna inyectable, es decir, la IPV o Salk, y después los refuerzos de los 6 meses, 15 y 18 meses e ingreso escolar, a los 5 o 6 años con el segundo refuerzo de Sabin oral. Así que bueno, ahora vamos a dejar un espacio de preguntas para aquellos que quieran hacer sobre esta presentación. De todas maneras, igual esto va a quedar subido en YouTube y les van a mandar un link a quienes quieran verlo de vuelta. Y yo al final voy a dejar una filmina con bibliografía para aquellos que les interese saber un poco más del tema. Recuerden que si quieren hacer preguntas deben escribirlo para que aparezcan. Yo las voy a leer y las voy a contestar. Ahí veo un usuario que se pudo conectar de vuelta, dice que la presentación le ha gustado. Muy bien, gracias. Ahí me hacen una pregunta, ¿qué otros países están en el mismo esquema que nosotros? Principalmente los países latinoamericanos han seguido el esquema nuestro, y también en países en África y en Asia. Los que han hecho el switch completo a IPV en general son países de Europa, Estados Unidos, países que uno llamaría desarrollados.
Recuerden que esto último, el horizonte sería hacia un switch con IPv para todos una vez que deje de circular. Como dato interesante, también puedo decir que no hay más circulación en Nigeria desde 2016, así que también están cerca de la certificación de erradicación en ese país. Si alguien me pregunta si nos habló de las vacunas combinadas, sí, lo mencioné, el tema ese, porque va a haber una presentación, que sería la tercera de este ciclo de charlas virtuales. Ahora voy a pasar el link con las fechas, porque la de vacunas combinadas va a ser muy interesante, sobre todo si... Ahí está. Esto seguiríamos el 19 de septiembre con vacunación contra pertussis, desafíos y estrategias, y el 17 del 10, vacunas combinadas en el consultorio del pediatra. Esa creo que va a ser para aquellos que tienen consultorios o trabajan en actividad pública y privada. Ahí vamos a ver diferencias de distintos esquemas. Me parece que va a ser muy interesante para todos aquellos que estén en esta modalidad. Les voy a pasar el link para que dejen preguntas. Ahí me hacen una pregunta de cuál es la situación en Venezuela. Ha habido un brote de casos por virus vaccinal en poblaciones indígenas en el interior de Venezuela. Están en ese momento ahora. Y si tienen preguntas, a ver si puedo pasarles el link con la dirección de mail para poder contestarlas. Ahí están. eventofundacion@estambulian.com.ar. Si tienen más preguntas que yo no haya podido contestar por los cortes o se les ocurra después al ver la presentación, yo puedo contestar. Y la bibliografía, me preguntan por la bibliografía. Yo dije que iba a poner una diapositiva al final, la voy a poner ahora. Acá pueden entrar a estos links que son de la OMS y del Ministerio de Salud para ver justamente todos los temas que charlamos hoy, ver más en profundidad, ¿sí? Si hubiera preguntas o dudas, ya saben cómo hacerlas. Así que bueno, ya vamos terminando. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. No, bueno, entonces me despido de todos ustedes. Les agradezco mucho haber estado acá. Disculpas por los cortes en la conexión y recuerden que van a poder ver toda la charla. Y bueno, nos vemos en las 2 próximas charlas. Un saludo a todos.